Hola, soy Juli, mamá y psicóloga, y te doy la bienvenida a Niños Reales, Voces que Acompañan, un espacio creado para acompañarte en la crianza con información clara, voces expertas y mucha empatía. Aquí hablamos sin juicios, sin fórmulas mágicas y desde lo más real, los retos, las preguntas, los miedos y también el amor profundo que guía cada decisión. En este primer episodio no estoy sola, me acompañan dos pediatras maravillosas, Valentina Ríos y Valentina Put. Con ellas vamos a hablar un tema que genera muchísima ansiedad en los primeros días de maternidad y paternidad. Cómo cuidar a un recién nacido y qué hacer en casa si hay una emergencia. Así que si estás esperando un bebé, acabas de convertirte en mamá o papá o simplemente quieres sentirte más tranquilo en esta etapa, este episodio es para ti. Bienvenidas, qué rico que estén aquí. Bueno, vamos a empezar un poco con ustedes, ¿qué recomendarían para esa llegada? Siendo ustedes mamás, siendo también pediatras, ¿qué recomendarían en esa llegada que uno se siente tan asustado, como con tanta ansiedad? Todo el mundo además lo vive de una manera tan diferente. Bueno, pues Juli, primero que todo, muchas gracias por este espacio. Felicitaciones por lanzarte a este podcast y pues por pensar en nosotras como primeras invitadas. Entonces, qué rico poder hablar de estos temas que a las dos nos apasionan como pediatras, como mamás. Valen fue mamá primero que yo, pero ya estamos todos en este rollo y creo que va a ser muy chévere para todos tus oyentes. Entonces, pues para ir empezando, todo es como hemos hablado, Valen y yo múltiples veces, uno cree que es un mundo gris y a uno como que se le olvida un poquito esos primeros días, siendo ya hablando como mamás. Y es precisamente esta mañana hablábamos con otra colega que llevó a su bebé al consultorio y nos decía, yo no entiendo cómo no me dijeron que este mes era así, siendo pediatras las tres siendo pediatras, cómo no me dijeron que este primer mes era así de nublado y no, nosotros no nos acordábamos. Son cosas que uno va viviendo el día a día. Nosotras somos fieles creyentes que la preparación previa a tener el bebé, que nazca el bebé, incluso la preparación para pensar en ser mamá, es muy importante. Entonces, por eso nosotras, y ahorita Valen seguramente hablará mucho de esto, es el valor que nosotros le damos a todas estas citas y todas estas conversaciones prenatales, es decir, antes de que nazca el bebé. Porque eso, y nos hemos dado cuenta en nuestra práctica, ha sido muchas veces el éxito de una buena lactancia, como pues Valen que es asesora en lactancia, de una buena comunicación con la pareja, de un buen acercamiento a tu propio bebé que también estás conociendo y aunque lo tuviste 9 meses y todo este tiempo en la barriga, es un ser nuevo que estás aprendiendo a conocer y que estás creando un vínculo. Entonces estar preparada, saber qué sientes, pues es normal, que estar frustrado es normal, que muchas veces estar cansado es parte del día a día, pero que vas a tener más momentos felices, pero que si te quieres sentarte a llorar y meterte en una ducha a llorar, no está fuera de lo común. Entonces todas estas cosas previas son muy importantes. 100% de acuerdo con todo lo que dice Vale. Yo creo que agregando a lo que ella decía, hay 3 pilares que uno tiene que enfocarse mucho en el posparto. Y fíjate que todo lo que te vamos a hablar no tiene que ver con el bebé. Lo del bebé obviamente es muy importante, pero es secundario, porque estos 3 pilares vienen siendo la lactancia materna, la depresión posparto y todo lo que conlleva prevenirla. Y el tercer pilar que yo siempre le digo a mis familias es la pareja. Si hay pareja, ¿no? Porque somos súper abiertas a embarazos autónomos que amamos y ya tenemos pacientes de embarazos autónomos, hay personas que pues terminan, se divorcian, suceden cosas durante el embarazo, pero si hay pareja, la estabilidad de la pareja es demasiado importante. Por eso es tan importante toda la preparación prenatal, porque si tú te preparas prenatal para la lactancia, te va a ir bien. Por lo menos vas a saber qué hacer. Varias instituciones de Bogotá, hospitales muy grandes que me da tristeza decirlo, pero es la realidad, realmente no apoyan la lactancia materna, o sea, las mujeres quedan muy solas. Entonces, si no hacen una preparación previa, pues no les va a ir bien en este primer, digamos, pata que hay que trabajarle. Lo segundo es la depresión postparto y es que muchas mamás
o muchas personas, no solamente mamás, yo también estaba en ese combo, romantizamos demasiado la maternidad. Y la maternidad no es fácil, el posparto no es fácil, una posparto tanto de la parte hormonal, física, porque hay dolor, cansancio, es muy difícil. Entonces, si tú no te preparas para esto y tú no entiendes realmente con mucha crudeza y con mucha realidad lo que va a suceder esos días, te va a coger y te va a dar 2 vueltas o 10 vueltas. Y lo tercero es el trabajo de la pareja, que es algo que tanto Vale como yo trabajamos demasiado pues con nuestras familias que acompañamos, y es que se le da el lugar que necesita tener también el hombre, porque al hombre muchas veces, y yo también me meto ahí, yo le echaba mucha carga emocional al hombre en el posparto. Y realmente es que el hombre también está viviendo una cantidad de procesos que uno tiene que también honrar. Cambios, claro. Demasiados y demasiados duelos. Y siempre yo solía decir, tú eres el responsable de que la mamá está bien, porque si la mamá está bien, todo va a estar bien, ¿sí? Yo ya no digo eso cuando yo ya me convertí en mamá. Yo ya entiendo que es que uno también tiene que ayudarle mucho a la pareja, apoyar mucho a la pareja. Entonces, todas estas cosas que sucedan, si tú estás en estos 3 pilares preparadas desde el principio, llega los primeros días del bebé y todo es mucho más fácil. Y agregarle a todo esto un buen grupo de apoyo. Hay que dejarse ayudar. Yo no sé por qué hoy en día hay como esa tendencia a que no, yo sola, no. Yo puedo. Sí, es como si les diera pena tener ayuda, ¿sí? O sea, las personas que puedan tener ayuda, bien sea en abuelas, tías, amigas, primas, y todo el mundo siempre alrededor de un bebé quiere ayudar, hay que dejarse ayudar. Niñeras también súper bienvenidas, lo que se pueda, las manos que le puedan dar a uno, recíbanlas, ¿sí? Entonces yo creo que eso es súper importante. Y algo que también hay que ver es que no toda la ayuda que uno reciba tiene que ver con el recién nacido. Puede ser, hágame el almuerzo, límpieme la casa, ayúdame la cama, algo que le quite a uno la carga de todo. Ya las cosas más con el bebé como tal, para eso hay médicos, ¿sí? Yo creo que para eso, y son muy pocas las cosas graves que le pasan a un recién nacido de verdad. Entonces yo creo que cómo transitarlo, ir al pediatra en los primeros 3 a 5 días de vida y en los primeros 10 días, o sea, como 3, 10. Sí, claro, uno también sentirse con tranquilidad, hacer todo tipo de preguntas, porque a uno permanentemente en esas primeras horas, primeros días en el que el bebé ya está en la casa, a uno le surgen muchas cosas que antes de pronto no se le hubieran ocurrido. En mi caso, personalmente, pues mi embarazo, digamos, fue un embarazo muy tranquilo, pero cuando nace Aitana pues necesitó oxígeno, entonces digamos que cambió la dinámica, pero yo le decía mucho a mi ginecobstetra, por favor dime el paso a paso de la cesárea. Yo necesitaba saber qué iba a pasar minuto a minuto y a mí eso me dio mucha tranquilidad. Yo llegué allá a una cesárea no programada sabiendo qué iba a pasar. Y yo creo que para empezar, eso a mí me bajó mucho los niveles de ansiedad y me permitió estar tranquila. Yo de verdad digo, a mí no me dolió nada, pero eso pues cada quien lo vive diferente. Ese fue mi caso puntual, pero pues yo siento que me acuerdo mucho en la preanestesia me dijeron, es un día único, disfrútatelo. Y a mí nunca se me va a olvidar eso que me dijeron, porque yo decía como, ¿me lo voy a disfrutar? ¿Será que esto sí es algo que como que me lo voy a disfrutar o no va a ser tanto para disfrutarse porque me va a doler? A mí me da miedo que me chusen de cualquier manera. Entonces yo a mí me daba miedo la canalizada. Yo decía, no, grave. Y todo fluyó. Yo solté y todo fluyó sabiendo mucho y hablando un poco en la línea como ustedes, anticipando todo esto que uno sabe que le va a ir pasando. Digamos que pues las demás cosas pues van saliendo y yo creo que también fluye como uno las vaya tomando, pero en general sí siento que es muy importante como esa preparación que ustedes están mencionando. Y mira, Juli, lo importante que tú nos dices, tú hablaste con tu ginecólogo de el paso a paso de la cesárea, pero a ti, ¿quién te habla del paso a paso del niño? En un curso psicoprofiláctico te lo mencionan, porque amamos los cursos psicoprofilácticos y son importantes, pero a ti, ¿quién te explica las principales cosas que le pueden pasar a un recién nacido? ¿Cuáles son graves y cuáles no? Porque hay que le pongan oxígeno, no sé la condición de tu hija, pero que le pongan muchas veces oxígeno a un bebé no es grave. ¿Sí? Era una tapicnea del recién nacido. ¿Quién te explica que es una taquipnea transitoria del recién nacido? Pero pues antes ni idea. Pero antes si ni tú idea. llegas a un parto sabiendo que es una cesárea y saber que si van a seguir en Bogotá, la probabilidad que le dé una taquipnea transitoria al recién nacido, tú estás tranquila porque se llevaron tu bebé. Claro. Eso es lo que nosotros, es el tipo de cosas que nosotros hacemos en una consulta prenatal. Sí, es clave. Que es normal, que no es normal, Claro. cuándo preocuparse, cuándo no, porque obviamente pues es un parto o una cesárea, es el momento en que llega un bebé al mundo y es lo que muchas veces nosotros les explicamos en la cita prenatal. Pues esto es una adaptación y por eso se llama adaptación neonatal en términos médicos. Cuando tú estás allá te dicen, voy a hacer la adaptación neonatal del bebé. Y se lo llevan. Y se lo llevan.
tú no tienes muchas mamás, no tienen ni idea que se lo llevaron, ¿por qué? ¿Qué le van a hacer? Entonces, si ¿Es tú estás normal? preparada, es normal, ¿no? ¿Por qué? Que nació, se Y lo uno llevaron. fresco porque Le es lo están más normal. chuzando, o sea, le están metiendo un tubito por la nariz, no, eso es que está mal. Entonces, ¿qué es normal? ¿Qué están revisando en ese momento? ¿Por Llegar qué? a este mundo, estar en líquido, así, apretadito, calientico, dormido, con los pulmones llenos de líquido y que te saquen de la nada y que tengas que hacer respirar y un personaje de 2.500 o 3.000 gramos que tiene que sacar agua de los pulmones, llorar porque entonces los papás esperan que en el segundo 2 esté gritando y llorando y esté rosado. No, eso es traumático. Entonces es como, Un si tú parto sabes que es no va traumático. a pasar, si tú sabes que cuando nazca a los 5 segundos no va a llorar porque tiene que adaptarse, tiene que llegar a este mundo, tiene que sacar agua de sus pulmones para poder llorar, van a ser como un trapito morado. Mi esposo, yo le decía, ¿tú qué sentiste? Me decía, no, pues una angustia horrible porque yo vi un trapito morado, que menos mal tú me habías explicado que iban a hacer un trapito morado, pero es real, nace un trapo morado así, sin llorar y respirar, pues que es lo primero que los papás piensan, Algo no, pues pasa. algo pasó mal. Claro. Algo pasa, si tú entiendes esto, se lo llevan a los 3, 5 minutos, empieza a ponerse rosado, empieza a llorar, sabes que le van a poner una inyección, nosotros le explicamos, van a poner unas inyecciones, que es ¿Por para qué? que no, ¿por qué? Que no es para que coagule, que la vitamina, que toca mirar sus orificios, que toca mirarle la cabeza, que el ombligo es una gelatina Horrible. horrorosa, impresionante, y eso la gente, para nosotras puede ser como entre comillas lógico, pues sí, obvio es un cordón, pero eso no, Eso o sea, no es cuando lógico. uno lo ve y ve una gelatina ahí, es que es una cosa gigante que le cuelga, eso Mi cómo se esposo coge. le ofrecieron cortar el cordón umbilical de nuestro primer hijo y no fue capaz. O sea, es el papá Pues más dedicado claro, que hay en el el mundo, más. pero él vio el cordón y la consistencia y dijo, no, es que no puedo. Mi esposo no es médico. Y le volvieron a ofrecer como, claro, otra vez, como a los 5 minutos, dijo, de verdad, es que No, les agradezco, gracias. pero no. Sí, eso no, es que, y eso es lo que tenemos que aprender mucho los médicos, a salirnos como de esa máscara, como de ver todo con los ojos. Ahora, hay algo que tú dijiste, Juli, que yo quiero rescatar también. Yo tenía mucho susto del parto con mi primer bebé, pues así fuera cesárea, parto lo que fuera, o sea, tenía mucho susto ese día. Y una prima mía me dijo un poco parecido a lo que te dijeron a ti en la preanestesia y es, disfrúteselo. O sea, esto es la maternidad, que de pronto, bueno, tú no tanto porque tú todavía es muy chiquito, Salvador todavía es muy chiquito, pero tú ya con Aitana, o sea, la maternidad se vuelve muy como, es muy rutinaria, todo es muy igual muchos días, ¿sí? Tiene cosas divinas. El parto es como de esos momentos y el día del parto es demasiado intenso, pero demasiado lindo, pero demasiado fuerte. O sea, hay que de verdad Emociones. tratar de llegar a ese día con la cantidad de información suficiente para uno poder gozárselo, dentro de la locura que es y dentro de las emociones. Así que eso me parece también clave poder decírselo. Sí, el fluir un poco. Y lo que tú hablabas como de las preguntas, que a uno le da muchísimo miedo hacer muchísimas preguntas, eso hay que parar. O sea, hay que hacer todas las preguntas que se le ocurren a uno. Por y muy por bobas, eso- que es ahí sí es la palabra, por muy boba la pregunta que sea, nunca es boba. Es que nunca es Es boba. que para es uno que- mismo nunca Porque es si no, boba. uno no preguntaría. Exacto. Porque no tengo la respuesta. Si tienes la información, no lo Sí. vas a preguntar. Y eso lo tenemos, eso es un paradigma que tenemos que cambiar los médicos y es que tenemos que tener tanta cercanía y darle tanta confianza al paciente. O sea, nuestra relación médico-paciente tiene que ser tan sólida y como tan transparente y tan como tranquila que los papás se sientan en confianza de poder preguntarnos todo, ¿sí? Porque cuando ellos tienen tranquilidad y nos preguntan todo, están tranquilos. Y si están tranquilos, todo fluye. Y también para eso está Doco Kids, que es un emprendimiento que no sé si lo conocen, pero se responden Que preguntas. soy fan número 1. Lo uso desde que Aitana está muy chiquitica y la verdad, para mí ha sido ese conectar, ese de que pues no me da pena preguntar y pues ya conozco a casi todas las que me contestan porque la verdad me he sentido como en confianza de poder preguntar qué llevo a clima caliente. No tengo ni idea. El tema el protector, el tema para los insectos, todo esto también ha sido súper importante. Pues uno de mamá primeriza y de papá primerizo, pues a veces no sabe estas cosas y he podido recurrir a Doco Kids para esto también. Entonces yo sí creo que es muy importante poder tener este tipo de apoyo, este tipo de guía, asesoramiento permanente para que uno pueda estar más tranquilo. Yo sí siento que a mí me permitió, pues yo he tenido de pronto un background un poquito diferente porque yo había trabajado en una unidad neonatal. Entonces digamos que cuando a Aitana se la llevan a UCI,
muchas horas después de haber nacido, yo estaba muy tranquila, pero como tú muy bien dijiste, ya yo sabía qué podía pasar. Era una bebé pretérmino, una bebé pues que nació de 36 semanas, pero que además nace en Bogotá. Entonces, digamos que eso siempre fue un escenario que yo contemplé, que creo que si de pronto no hubiera sido así, mi situación y mi forma de vivirlo, mi experiencia Muy hubiera sido diferente. La muy hubieras diferente. pasado mal. Total. Exacto. Y ahí volviendo un poquito a las preguntas que dice Vale, hagan todas las preguntas. Créanme que para nosotros los médicos también nos hacen la vida más fácil si Total. nos hacen preguntas chiquiticas. O sea, no, pero es normal que esté amarillo a los 2 días o a los 3 o a las 48 horas o a las 12 horas, no importa. Todas estas cosas, entre más información y más preguntas los papás hagan, nosotros nos llenamos de información y podemos hacer un mapa y podernos, o sea, podemos entender en qué estamos con el niño, podemos pensar mucho más allá y nos hacen la vida más fácil porque podemos llegar a diagnósticos si se necesita un diagnóstico en algún momento, podemos llegar a cuándo debemos ir urgente a una clínica, urgencias o no, o puedes esperar a ir a la cita que tienes en 3 o 5 días o en un mes. Toda la información es oro para nosotros para poder dar un buen diagnóstico y un buen veredicto de en qué estamos. Entonces es clave, no solamente porque mucha gente, lo que tú dices, por pena, por sentirse juzgado, porque es una bobada, como no, si yo ya soy mamá, yo ya debería saber cómo limpiar el ombligo, yo ya debería saber cómo sacarle los gases. No, ¿quién sabe cómo sacarle los gases si nunca ha sacado un gas en su vida? Y ha visto un video y de pronto no que se ve súper fácil de coger al bebé. Todas esas cosas no son fáciles y no porque eres mamá tienes un instinto adentro innato. No, esto se aprende, día a día se aprende. Entonces eso es súper importante, el tema de las preguntas. Súper, no, yo creo que es clave porque pues lo que yo sí quiero es como poderle brindar y pues oírlo de ustedes que son pediatras que viven esto a diario, poderle brindar pues a todos los oyentes que pues eso es importante. Y yo creo que lo más importante es uno poder hacer clic con el pediatra, porque como tú muy bien dices, yo tenía un súper clic con mi ginecólogo, pero bueno, a mí no me anticiparon todas estas cosas del bebé que de pronto hubieran sido importantes si yo no hubiera tenido ese conocimiento previo, que es el de muchas mamás y papás. Entonces creo que eso es importante. Ahora un poco hablando del tema de las alertas, un poco de en qué momento o qué debo hacer, que creo que es otro de los grandes temas que a los padres y a los cuidadores nos aterrorizan, es qué hacer en ciertas situaciones. Como les estaba contando ahorita, pues yo viví esta experiencia con Aitana hace poco, ya ella grande, pero pues ella se resbala y yo no sabía qué hacer. O sea, ella se resbala, se golpea y luego de un tiempito se desmaya. Yo creo que eso es uno de los temas que a las mamás y hablándolo con mis amigas, pues a todas nos da mucho susto porque a veces no sabemos qué tenemos que hacer en esos momentos. Otras las pueden mover, otras sí me entiendes, porque uno en ese momento reacciona. Es una reacción, uno no está pensando mucho, pero si uno tiene de pronto ciertas herramientas, uno puede de pronto reaccionar un poco mejor. ¿Qué recomendarían en esos casos de emergencia? Como ¿qué podría hacer uno como mamá o como papá o como cuidador? Bueno, digamos que todas las emergencias pediátricas en general, obviamente van a depender mucho de la edad, ¿no? Y pues, como en algún momento hablamos, podemos hacer un podcast completo de primeros auxilios y de emergencias médicas y de todo. Que yo creo que es súper importante, además, resaltar Exacto. que pues todas las familias, lo recomendado es que hagan un curso. Eso era lo primero que yo iba a decir. Hagan un curso 100%. porque Tal pues cual. como hablábamos es un tema supremamente amplio Súper y uno sí grande. puede decir 2 o 3 cositas, pero pues es importante que todos en casa sepan qué hacer. Las personas que cuidan a los niños y es tanto obviamente los papás, pero abuelos, si tienen personas que les ayudan en la casa, niñeras, o sea, todo el personal debería estar formado en un curso básico de primeros auxilios. No necesitamos que sea un curso avanzado ni que sepan unas maniobras pues súper grandes, porque van a ver que con cosas muy chiquitas y muy básicas nosotros podemos ayudar, salvar vidas con cosas muy básicas y estén en peligro antes de llegarnos el servicio de urgencias, o también entender que es grave y que no es tan grave, pero pues teniendo la información. Entonces obviamente esto va a depender mucho de la edad en la que estés, porque muchos papás le tienen mucho miedo, sobre todo a sus primeros meses. Claro, pues que los niños son mucho más vulnerables, pues toca cogerlos con más cuidado, toca hacer muchas cosas, pero sorprendentemente los primeros días no hay tantos riesgos como los que nos acabas de decir, como accidentes grandes, atoramientos con
con comida, atoramientos, con objetos, pues porque son bebés que obviamente van a requerir unos manejos y unos cuidados, pero uno está más pendiente de los recién nacidos porque pues toca estarles dando comida 2 horas, toca dormirlos, o sea, es un 24/7, a cuando ya sean un poquito más grandes que ya se vuelven los niños, como yo digo, los niños son peligrosos porque empiezan a gatear y se dan con todo, caminan, se dan con todo en 30 segundos, aunque uno tenga la casa, Trepan. pues, con toda la seguridad en las esquinas, en los enchufes, no ni idea cómo terminó con el dedo en un enchufe. Entonces, estos son los momentos como que uno más cuidado debe tener. Entonces, como pilares grandes siempre es comida, que son los atoramientos, por ejemplo, que son las cosas que más asustan a los papás. Entonces, siempre estar, digamos, preparados al iniciar la comida, al iniciar una alimentación complementaria, los tamaños de las comidas, que no sean del tamaño de su tráquea, es decir, un tamaño de una uva, un arándano, para que no se vayan a atorar. Las consistencias, esto hablando de atoramientos, para que no, digamos, prevenir. Y nosotros, y aquí hago un paréntesis, la prevención es la clave de todo, siempre, ¿no? Como les digo, muchas veces uno intenta prevenir y Pasa. toca actuar, aunque uno no quiera, pero toda la prevención va a ser el pilar de muchas cosas. Las caídas pasan, y no porque se te caiga tu hijo de la cama, eres una mala mamá, ni no pusiste atención, no, pues es que íbamos a saber que en ese momento iba a aprender a voltearse, porque Y pasa, es un ¿no? segundo. Pasa que se aprende a voltear mientras Es uno impresionante. baja por el pañal Pero mira acá. y se aprendió a voltearse en ese segundo y se cayó de la cama. Eso no te hace mala mamá, ni mal papá, ni mal cuidador. Las cosas pasan y hay que estar preparados porque cuando uno ve a un niño, obviamente, que le pasó algo y llorando, y uno se angustia de pronto más. Entonces eso, siempre tener tranquilidad, porque lo que uno les brinda a ellos, la tranquilidad que uno les brinda a ellos va a ser lo más importante, porque un niño que uno esté más atacado y se cayó y corre y coge y uno llora, pues el niño va a hacer exactamente lo mismo y todos terminamos en urgencias y todos terminamos, mejor dicho, infartados en todo. Entonces la tranquilidad va a ser lo primero. Y por eso el estar preparado, y creo que va a ser el lema de nuestro podcast, es la preparación para todos. Y tú sabes que esto puede Literal. pasar, tú te preparaste por unos cuidados, con unos primeros auxilios y con unos cuidados básicos de que eso pueda pasar, ya sabes, se puede caer, tengo que calmarme, vamos a mirarlo. Una niña que se cayó, un niño que se cayó de una altura menor a 2 metros, que obviamente estamos hablando, si me estás hablando que se cayó en 4º, 5º piso, Sí. corre para urgencias. Sí, ¿sí? no, eso no se Pero se cayó de la cama, se cayó del cambiador, se O cayó por de su su propia propia altura, altura. se dio contra una pared porque no vio y estaban caminando y esa es típica y le sale un chichón. Esos son caídas de bajo impacto que pueden tener síntomas como pueden quedar privados, como hablábamos ahora, pueden ponerse morados, pueden tener por la contusión a veces un vómito, pueden tener algo de dolor de cabeza. Entonces acá la clave va a ser una vigilancia las primeras horas, obviamente teniendo unos signos de alarma específicos, pero si tú no estás tranquila en el momento, van a terminar haciéndole tags innecesarios porque no fue una caída grande, van a terminar todos en urgencias llorando, el bebé llorando, no sabemos si es del susto, que le duele o que tiene sueño. Entonces O que está toca- angustiado por el entorno. como que está angustiado porque está en De la verdad, clínica mamá. y le están chuzando porque Y la mamá ni idea. está... Exactamente. No sé, ¿qué más quieras agregar de...? Mira, como signos de alarma muy importantes, en menores de 2 meses, fiebre siempre es indicativo que tienen que ir a urgencias. O sea, urgencias. Obviamente pueden hablar con el pediatra y contarles, Claro. pero fiebre en un niño menor de 2 meses, urgencias. Y también en menores de 3 meses, hay que comentarlo con el pediatra, 100%. Ya después de los 3 meses, solamente cuando un niño tiene fiebre más de 4 o 5 días, hay que consultar en urgencias. Obviamente hay casos de casos. Esto además hay que ir comentándolo con el pediatra porque los virus, hay virus que los primeros días son leves y hacia el 3er, 4º día se enloquecen el virus y es cuando los niños presentan más síntomas. Entonces los papás es como, pero me dijeron que no consultara. Entonces no, esto hay que ir como viendo también cómo ustedes van viendo al niño. Y pues nada, los signos que son ya como más... Fiebre es por encima de... realmente es 38.3, pero pues nada, cualquier cosa por encima de 38, ya uno Ok. prende una alarma bien grande, ¿sí? Pero también hay que perderle el miedo a la fiebre, porque la fiebre es muy importante a veces para que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo para poder eliminar a los microorganismos de manera más efectiva. Entonces hay que perderle el miedo a la fiebre también en niños grandes, más de 3 meses. Entonces es como ir mirando cuándo realmente tengo que consultar, cuándo realmente no.
pero pues más o menos esos son los parámetros. Pues ya los signos obvios, que el niño esté inconsciente, que vomite todo lo que come, que no responda al llamado, que tenga deposiciones o vómitos más de 4 o 5 en una hora, hay que ir a urgencias. Que se note raro, ¿sí? Como que ustedes, así sea un bebé, como que él no es así cuando está despierto, como que no haya algún tipo de alteración de la conciencia, inmediatamente urgencias. Pues o hablar con el pediatra, o pues, pero hay que acudir a un profesional de la salud. Perfecto. Y algunos de los mitos, porque ahora que decían fiebre, muchas veces decían, no, que báñenlos, que eso todavía suena. O sea, eso todavía suena, todos los mitos. ¿Cuáles son los que ustedes más han escuchado y dicen, no, definitivamente eso no lo podemos hacer? Pues a ver, nosotras somos fieles creyentes, o sea, nosotros somos amamos las medicinas alternativas, amamos una mezcla de cosas que sean, pues, que sean buenas para el paciente, siempre y cuando no representen un riesgo para la vida o para la salud de los niños. Entonces, ahí entran obviamente los mitos, porque todos los mitos y todas las como creencias de la abuela, como todo este tipo de cosas que podamos como respetar de la familia y como incluir a algo que sea seguro para el niño, bienvenidos. ¿Sí? Siempre serán bienvenidos. Yo, pues tú me corregirás, no soy muy fan porque creo que es inseguro de los collares de ámbar para la dentición. Okay. Es súper famoso y la verdad es que la dentición siempre le va a molestar a los niños, pero nunca va a ser algo pues incapacitante, enloquecedor. Y hay muchas cosas naturales que les permiten, o sea, cosas naturales sanas que les permiten sobrellevarlo. Pero ahí donde se le reviente un collar de ámbar a un niño o una pulsera de pie de ámbar de un niño, no. O sea, es muy grave donde un niño de esa edad se trague una cosa de esas y puede haber un atoramiento. O sea, hemos visto y esto sí. Les hablamos no porque hay desde el conocimiento de causa sabemos que esas cosas ven. Las dos trabajábamos en una clínica Muy donde veíamos grande. cosas que eran así. Llegó atragantada por una piedrita, por estas cosas. Esas cosas pasan. Y tiene una parálisis cerebral. Entonces son cosas que de verdad hay que ponerles cuidado. Y es como Vale dice, porque yo voy a pelear con la abuela que le pone el algodón mojado para el hipo. No ¿Le está haciendo mal? Sí, no. ¿Que funcione? De pronto sí, de pronto Claro, no. Pero a mí, ¿qué mal me hace dejarle? Ve tú y dile a una familia que no le ponga a una pulsera o un collar de ámbar, que cree en el ámbar. Porque no llegamos a puntos intermedios que sean sanos. Entonces, mete las bolitas o el cristal o lo que hayas conseguido de ámbar en una bolsita cerrada que el bebé no pueda abrir y pónselo en la cuna. O pónselo eso acá atrás que él no pueda arrancar, o pégaselo a la pañalera. O sea, lleguemos a puntos intermedios que te permitan a ti estar tranquila en tu creencia y a mí estar tranquila porque estoy haciendo lo seguro para el bebé. Ese sería como un mito. Los mitos de recién nacido, el del botón para el ombligo, de la faja, por ejemplo. Fajarlos, ponerles botones, esto en estas cosas ahí sí, digamos que saltamos un poquito porque es un ombligo, como hablamos ahorita del ombligo baboso, todo. Le ponen un botón o los faja o los espicha. Esto sí le puede, al contrario de lo que se quiere llegar a esto, que es que el ombligo le quede bonito, ¿no? Que no le quede para afuera, que no sé qué. Esto sí puede llegar a afectarles si se le pone muy temprano, porque ahí sí puede haber infecciones, no se limpia como debería. Este tipo de cosas que al final sabemos que, ahí sí sabemos que no funciona, porque todos los bebés nacen con una hernia que es fisiológica, que es decir, que nace normal. porque pues su barriguita, sus músculos hasta ahora se están cerrando y se va a ir cerrando con el tiempo, que unos más rápido que otros, que hay unos que más adelante en el tiempo toca hacerles algo, que es la minoría, pero el botón no le va a meter el ombliguito y aquí sí pueden haber, digamos, consecuencias. Como de niños más grandes, te voy a decir la cebolla roja para la tos en el cuarto. No sé si funciona o no. Pues, muchas mamás juran que funciona. ¿Daño le hace al niño? No. De pronto te olerá el cuarto un poquito a cebolla, que sí hemos evidenciado. Y en un estudio que hicimos una vez en Doco Kids, y es que la cebolla puede aumentarle un poco la humedad al cuarto, y la humedad, o sea, ambientes húmedos, favorecen a que mejoran las toses de los niños. Entonces, de pronto sí puede tener ahí algo de lógica o de ciencia. Pues si usted cree en eso, póngale la cebolla, eso no va a haber ningún problema. Otro es la valletilla roja, las camisas rojas para la tos. ¿Funcionan o no? No tengo ni idea. Yo se las pongo a mis hijos, se los confieso sin pena alguna. Mi abuelita las usaba, amo a mi abuelita, que en paz descanse,
Y como que es una forma, yo no sé si los estoy o abrigando más, que igual para los fríos de Bogotá es espectacular, o realmente tiene algún efecto. Yo hice acupuntura, entonces desde el punto de vista de la medicina tradicional china tiene toda la lógica y el sentido del mundo. ¿Le estoy haciendo daño a mi hijo poniéndole una camiseta interior roja? No. Entonces yo las uso y está perfecto. Entonces con los mitos es como llegar a ese punto intermedio. No pasa nada, yo me río además porque pues entre los pediatras nos da risa que yo haga eso. pero, pero no está ni mal ni bien, ¿sí? Ahora, las cosas que son, como las que mencionamos, que no son seguras y podemos hablar, pues podríamos hacer un podcast solo de mitos. Hay mamás que se ponen un algodón cuando nace el bebé en las orejas para que no les entre frío. Pues daño les va a hacer, no, puede ser incómodo, ahí posparto además no digo nada, pues, sí, pero no va a pasar nada, ¿sí? Entonces como llegar a ese punto, ese equilibrio. Hay un último que sí me gustaría. Es que a mí y me es, risa todo esto porque es que yo he mandado la cebolla, tengo que decirlo. claro, a mí me ponían cebolla Claro. chiquita, pues yo uso Hace poquito estaba guayatilla. hablando con un pediatra. Póngaselo. ¿Y funcionó? Claro. ¿Sí, eh? Para las fiebres que hablábamos, y ahí sí, los manejos de las fiebres. Entonces, por ejemplo, les ponen alcohol. Entonces les los untan de alcohol y alcohol por todas partes. Esto no se recomienda porque Eso no es seguro. la piel sí Absorbe. puede absorber el alcohol. Entonces esto no es seguro. Bañarlos en Bretaña y este tipo de cosas. Pues la Bretaña no La le hace Bretaña no daño, le hace pero nada. pues tienes que comprar siempre Bretañas para Pero, exacto. Y acá entra el bañarlos con agua fría. Entonces, bañarlos con agua fría, con Bretaña, con hielo, no sé qué. Digamos que esto no se recomienda porque cuando tienes un niño con fiebre, la fiebre, como decía Valen, para nosotros los pediatras es un amigo, porque a mí me preocupa más el niño que está con una infección horrible y no tenga fiebre. Un niño que no tiene defensa es un niño que nos toca preocuparnos. El niño que tiene fiebre es un niño que está su organismo sistema funciona. está peleando por él mismo. Entonces la fiebre nosotros la tratemos porque es muy molesta, porque nosotros hemos tenido fiebre y uno se siente horrible con fiebre y por eso es que les manejamos la fiebre, porque los niños, como hablábamos ahorita detrás de cámaras, nosotros que no se nos han pegado los virus de los hijos o los pacientes, uno se siente horrible. Imagínense cómo está sintiéndose el niño con el mismo virus que tenemos. que además no tiene cómo decirte, Horrible. mami, me duele el brazo, me duele el ojo, me duele la cabeza. Uno cuando Me se duele el enferma, oído. uno sabe muy bien qué es lo ¿Qué es lo pues, que le duele y me siento cómo muy lo enferma y maneja? necesito una Exacto. cobija, me siento muy enferma y necesito algo para alcohólico, me siento. Pero un niño no. Un niño solo se puede expresar a través del llanto en muchos momentos de su vida. Entonces, Y por eso es que acá en estos casos manejamos la fiebre y por eso tenemos los medicamentos que nosotros mandamos con las dosis específicas y en los momentos específicos y por eso sí les ayuda. Pero volviendo a lo del baño, cuando tú metes a un niño con fiebre alta a un baño frío, esto no va a ser rico para el niño. ay no, qué pecado. Esto no va a ser ¿Se imaginan para el si niño ustedes con rico. fiebre que las meten a una ducha Que de uno agua tiene fría? escalofríos y lo meten, entonces esto no va a ser bueno No. y hacen fiebres rebote. Claro, pues obviamente como no te baja la temperatura si te meten en un agua helada, pues claro que te baja un poquito, pero apenas lo saques y le pongas una pijama, ¡pum!, Boom. otra vez. Entonces estos sí son mitos que no, Pues no son tan que chéveres. no son chéveres y que Sí, pues, que no porque se la recomienda por Bretaña el no confort. propiamente es que la tibiamos. Pues que, Exacto, que la entonces por usa. eso hablamos de los baños. Se eche la Entonces, Bretaña y ya. Sí, estos total. manejos sí son. Y sí, pues es que mitos uno cada vez No, oye no, más eso es. cosas. Y en los hospitales Ustedes que lo que le están- llegan a uno. Claro. Ahora, ¿qué le dirían a unos papás primerizos desbordados Desbordados emocionalmente. emocionalmente? ¿Qué les dirían? Les voy a decir muchas cosas, Sí, muchas cosas. muchas. Lo que me salió así como del Del alma alma. es dos cosas, es relájense. Yo ayer hablaba con dos mamás que tienen los hijos prematuros hospitalizados, dos pacientes mías, y una de ellas era, siento que todo lo estoy haciendo mal. Entonces, uno, relájense. Todo lo que ustedes están haciendo es lo mejor que están haciendo con las herramientas que tenemos y con lo que vamos aprendiendo. Tienen mucho apoyo, guíense. Por eso es tan importante pediatras como nosotros que estamos ahí. Literal, es que yo no suelto a mis pacientes y menos en esos primeros días. Entonces, yo les digo, somos un equipo. Y lo segundo que se me vino como del corazón es como back to basics. Menos es más, muchas veces en la pediatría. Entonces, entre más sencillo, todo es más fácil. Entre menos complicados y menos aparatos y menos cosas y más sencillo. Como a lo básico, volvamos a lo básico de lo que era el hogar antes del bebé. Tratemos de, así como No necesitas volvamos. mil cosas, no Ni necesitas mil cosas, ni mil consejos, ni mil Exacto. cosas. Básico. Una línea clara de consejos, una línea clara de elementos que uses y básico. Todo sencillo, todo fácil, todo tranquilo. Y Es suena como lo que me vino repetitivo a mí, a y ti. muchas veces a uno como que se lo dicen y es, de verdad, todo pasa. O sea,
todo pasa, o sea, todo hay que transitarlo, pero termina pasando. Que vuelvo otra vez Hablábamos a la esta pediatra de mañana. hoy, yo también iba a morir. Ya tienes 20 días. Y ya sí, pucha, siento que llevo 4 meses, pero ya llevas 20 días posparto, todo pasa y han pasado 20 días y mira, o sea, uno es un berraco y uno como equipo, si tiene pareja, uno es un berraco y el niño está así de bien porque ustedes lo están haciendo así de bien y de verdad todo pasa y uno echa para atrás y es, pucha, ya pasé el parto, duro o no duro, ya lo pasé. Ya los primeros días de lactancia, que pueden ser ya las pasé. Ya fui a la tercera cita con el peso mirando el peso y ya superé el peso. Todo pasa con un acompañamiento, con unas voces y unas palabras de apoyo. No se sientan solos que uno, pues si uno está solo es porque en muchos casos, porque uno no busca muchas herramientas y mucha ayuda. Y como vuelvo a repetir lo que Valen dijo en un momento, déjense ayudar, porque uno a veces, y me pongo a mí, porque uno muchas veces dice las cosas y cuando uno está en ese punto, uno cree que lo puede todo. O sea, yo creo que puedo todo y yo quiero hacer todo y nadie sabe hacerlo igual que yo y nadie sabe bañarlo igual, ni cambiarlo igual, ni ponerle la misma ropa, ni darle el tetero igual. Nadie lo sabe hacer igual que yo, ¿no? Y de pronto nadie lo va a saber hacer igualito que tú, ¿no? Pero como los demás lo hacen, también está bien. ¿Listo? Y la gente está ahí para ayudar. Eso es mucho para la pareja, lo que yo decía al principio. Tu esposo no le va a cambiar el pañal, ¿cómo se lo cambias tú? Tu esposo de pronto le va a dejar mal el pañal los primeros días mientras aprende. Ellos tienen un instinto paternal diferente al instinto materno, ¿sí? Nosotros llevamos cambiando pañales desde que jugamos a las muñecas, desde que tenemos 2 años, 3 años. Ellos no. Les importa ahora un balón de fútbol. Entonces uno también tiene que ser muy sabio como mujer y darle el espacio a ellos de que se equivoquen. Sí, yo a veces veía el pañal y yo, pero yo no le puedo decir cada vez que él está haciendo todo, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, porque no nos va a ir bien. Toca que se equivoque y que se le salga el pipí al niño de la pijama porque no le puso el pañal no bien. Pasa nada. Para que aprendamos. Obviamente uno puede corregirlos amorosamente, Claro. pero sí, y dejarse ayudar mucho. Mira, algo que me prometí a mí misma cuando yo estaba embarazada de mi primer bebé es dejarme ayudar. Yo soy asesora de lactancia. Yo tuve asesoras de lactancia. No una, 20, pues, o sea, porque tengo muchas amigas. Claro. Preguntaba todo. Yo pregunto todo de mis hijos. Todo. O sea, mi esposa a veces me dice, pero tú no eres pediatra, sí, pues que aquí soy mamá. Y pregunto todo, vale, sabe. Y ahí va una que es muchas veces nos preguntan a las dos, pero si ustedes son pediatras, obviamente no tienen pediatra. Sí, tenemos pediatra. Claro que tenemos pediatra. Tenemos pediatra de cabecera y tenemos un arsenal. Pediatras, un arsenal de pediatras. al que le pregunto de pronto no solo a uno, sino a 3 para ver si lo estoy haciendo bien o no. También cosas básicas. Sí. Básicas. Si no quiero pesar yo a mi hijo, pesalo tú. Porque no. Como yo me toca entregarle a mis ojos. Por favor, yo me volteo y todo cuando hay que pesar a mi hijo chiquito. Y entonces eso yo creo que es clave. Y mira, se me viene una cosa a la cabeza, Juli, y Vale y todos. Y es de lo que hablábamos hoy con la pediatra. Y es, a pesar de ser muy traumático, el posparto. Es decir, que tú hagas una cita prenatal, que tú hagas una cita prenatal de lactancia, que tú te prepares en un preparto, no va a hacer que las cosas no sean duras. Ojo, las cosas son muy duras también en el parto y vienen momentos complejos y vienen hormonas y vienen cosas. Lo que yo siento que he visto con las pacientes que trabajo y con las familias que acompaño es que cuando ese proceso es muy acompañado y muy sostenido y tú no te vas en el hoyo de una depresión posparto, a pesar de haber sido muy duro y muy difícil, como lo hablábamos con nuestra amiga hoy, uno no queda con un trauma. Y uno lo puede ver con ojos bonitos. Yo hoy veo mis 2 pospartos, que no fueron fáciles mis partos, y yo soy feliz. Yo siento cosas lindas de mis partos, sí, o sea, fueron momentos duros, pero a la vez yo no tengo un trauma. Así como uno ve personas que tienen un trauma del parto, del embarazo, de los primeros días. Entonces, eso es lo que nosotros queremos eliminar. Yo no sé tú qué consejos darías que nos desviamos. Dejarse ayudar no solamente de la gente cercana, sino buscar ayuda cuando profesional también, porque muchas veces uno lo mismo, se cree súper poderoso y es como, no, estar triste es normal. Pues sí, hasta un punto, ¿cierto? Pero no dejen de buscar muchas ayudas, porque las depresiones postparto no son inmediatas muchas veces. Pueden ser inmediatas, pero pueden ser los siguientes 2 años. Entonces no tengan miedo en buscar ayudas extra
Y hay personas que necesitamos más ayudas diferentes. Nosotras somos las reinas en tener ayudas. Acupuntura. Góticas de aquí o para sea, allá. lo que ustedes quieran, góticas de todo. Psicólogos, psiquiatras, coaches, terapia en pareja. De verdad, busquen las cosas que les funcionan y que les sirven. Porque todo esto los va a llenar a ustedes de herramientas otra vez y de poder tener una maternidad, paternidad, todo muy tranquilo, porque no es normal uno siempre estar triste, no es normal uno no querer hacer las cosas siempre. Hay días que sí, pero no es normal que esto se perpetúe en el tiempo y no lo dejen avanzar. Bueno, entonces no solamente déjense ayudar en general. Y mira que yo de la depresión postparto, 2 puntos a agregar, no, eso es oro y clave lo que dice Vale. 2 cosas muy importantes, que a los hombres también les da depresión postparto. Eso hay que saberlo y hay que saberlo identificar. Y a veces a mí me parece que identificar una depresión en un hombre es un poquitico más difícil que en una mujer. Las mujeres expresamos mucho, estoy triste, no puedo. Los hombres muchas veces se encierran. Exteriorizamos. Exacto. Los hombres, no todos, hay unos que exteriorizan muy bien y que tienen un muy buen manejo con sus síntomas, pero no todos, no es la regla por lo general. Entonces, uno tiene que, si a mí me hablaron de que el hombre se puede deprimir posparto en una consulta prenatal, uno como mujer puede estar, uy, de pronto a mi esposo algo le está pasando. 1, eso. Y 2, fíjate que lo que dice Vale, que la depresión puede suceder pues no es la depresión posparto, no es como que el posparto son los primeros 10 días o el primer mes, el hoyo negro que llamamos nosotros del primer mes. No, mira, a mí cuando yo dejé lactar a mi segundo hijo, yo creo que la caída hormonal es tan grande, y él tenía 1 año y 4 meses, yo te juro que a mí me dio una depresión dejar de lactar, pero no porque el apego, no porque nada, no, yo ya sabía que era el momento y estaba en paz y él también era el momento y fue divino y fue perfecto. Químicamente el Pero cerebro. química y hormonalmente me enloquecí, o sea, me deprimí. Algo se cambió. Claro. Y por eso yo creo que la caída hormonal en las mujeres que no lactan, hay que tenerlas como como cuidarlas un poquitico más, porque cuando esa caída hormonal va con la del embarazo y la de la lactancia, pucha, las hormonas les pueden jugar a uno, hacer jugadas y meterlo en un hoyo más negro, ahí sí. Entonces, ojo con eso. Y yo, mira que busqué mucha información como profesional de la salud y quiero pues como empezar a hablar un poco de eso, porque lo que pasa es que no he tenido como el momento, pero dejar de lactar, y hay información, pues muy poca. Entonces eso, la depresión, excelente, excelente consejo. Será un tema también que seguiremos trabajando más adelante, porque creo que con todo lo que ustedes me dicen es fundamental. Yo, por ejemplo, fui siendo psicóloga, conociendo un poco, le dije a mi esposo como, estas son las alertas, estate muy pendiente, porque a veces yo creo que uno está centrado, como ustedes dicen, 100% en el cuidado del bebé y uno se descuida un poco y deja de lado. Yo traté de tener las ayudas que pude y aceptarlas, porque yo decía, en medio de todo, pues yo quiero estar bien, no obstante necesito dormir bien, necesito poder comer bien, necesito también descansar para poder tener ese tiempo que tenga con Aitana lo más valioso posible. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo hoy, pues con todos nosotros, que los oyentes que nos vayan a escuchar y pues ojalá puedan acompañarme en otro episodio. Juli, gracias a ti por la invitación y ojalá esto le llegue a miles de familias, porque entre más familias estén felices y acompañadas, creo que ambas cumplimos nuestra misión de vida, que de verdad esto lo hacemos porque lo amamos, no por nada diferente. Entonces, gracias. De verdad. Gracias.